Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. En esta tercera charla o clave, ¿no? Es muy mala hora, pero bueno, no importa. Si alguien tiene que echarse un ratillo, no pasa nada. Sí. Es un poco continuación de lo que el Padre Gonzalo nos ha hablado al final de la mañana. Tiene por título El Mesías pobre. Y también un poco es continuación y también como un escalón de desproporcionalidad, ¿no? Porque si él ha dicho, ¿no?, que sería para comentarlo en el diálogo, cuando en Éxodo 3:3 dice: he oído el clamor de mi pueblo y voy a bajar
a socorrerlo. Y decía Gonzalo, pero bueno, Dios no bajó, envió a Moisés. Pues la radicalidad de esta compasión, de este corazón de Dios, cercano y próximo a los pobres y compasivo a los pobres, a la humanidad pobre, es que finalmente bajó en su Hijo, en el misterio de la encarnación. Esto es lo que vamos a contemplar, porque el Mesías pobre pues es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, cuando era niña, uno de mis cuentos preferidos era la historia del Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, que ahora, con la perspectiva del tiempo, descubro como un relato bellísimo que habla algo de cómo es el corazón de nuestro Dios. De hecho, lo he releído esta semana. Como el Príncipe Feliz, cuando nos atrevemos a ir más allá de nosotros mismos y salimos de los muros de la comodidad, cuando este príncipe feliz deja su palacio y se coloca en una posición existencial en la que puede ver la vida de los demás, entonces, si miramos de veras, nos encontramos con la verdad de los otros, sus pobrezas, preocupaciones, sufrimientos. Y esto despierta en el corazón del que ha recibido mucho, que es el príncipe feliz, engalanado, con joyas, con oro. Y todos nosotros somos hijos de la gracia y del don, y hemos recibido tanto, y no son meras palabras, es una verdad. Pues esto genera no solo sentimientos, sino que nos impulsa a darnos y a dar a los demás lo que tenemos nosotros para hacer posibles sus sueños, curar sus enfermedades y, en definitiva, facilitarles la vida. La compasión del príncipe, que ve más, fijaos qué paradoja, porque está en lo alto, ¿no? Que a veces pensamos que estar en lo alto sería como una posición injusta, pero ese estar en lo alto es esa distancia que necesitamos a veces, esa perspectiva para ver la verdad de los otros. La compasión del príncipe es contagiosa y, como sabéis, mueve también a la compasión a la golondrina, que finalmente olvida su propio destino, ¿no? Allí donde ella buscaba la comodidad, Egipto, y los dos entran en un movimiento de entrega de la vida. La amistad entre ellos, me recordaban también a Yahvé y a Moisés, ¿no? O Dios y cada uno de nosotros. Es una fuerza, un acicate, hace posible amar más. El príncipe queda ciego. ¿Os acordáis, no? Lo que nos ocurría cuando éramos niños y le arrancaba el primer ojo, ¿no? Y luego le arrancaba el segundo ojo y le decía, pero ya no vas a poder ver. Y él le dice, pero ahora vas a ver tú por mí, ¿no? Es un relato bellísimo, bellísimo. Se queda desnudo porque pierde todo el oro, ¿no? que le envolvía. Se pierde, se gasta. Incluso pasa un poco a ser despreciable para los demás. ¿Y qué hace esta estatua aquí tan fea? La golondrina, por su parte, pues muere aterida de frío, porque primero se había quedado rezagada, ¿no? Porque se enamora de ese junco, tontina, ¿no? Y sus amigas se han marchado, pero luego entra en lo que es la conversión también, ¿no? La posibilidad de la transformación de nuestras intenciones, y muere agotada, ¿no? Por hacer el bien a los demás. Y al final del cuento se nos dice que lo más valioso que Dios encontró en la ciudad fue el corazón del príncipe y el cuerpo entregado de la golondrina, los signos de la entrega por el amor. Bueno, pues algo de esto habla de nuestro Mesías pobre. Cuando titulamos el Haris Dios es pobre, al principio me sonaba regular y me dije, ¿no es un poco osado? Y Prado me dijo, pero bueno, ¿no decimos que Dios es humilde y que Dios es ternura? Sí, nuestro Dios es pobre,
Y en realidad lo es porque su pobreza está movida por el amor, que es su esencia. O sea, en realidad Dios es pobre y lo es, y podemos poner el verbo ser, porque su pobreza es signo de su esencia, que es el amor. Es decir, Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Su pobreza nos enriquece, porque su pobreza es ya su riqueza, que es su amor. El movimiento de descenso y acercamiento al hombre, y especialmente al ser humano en situación de opresión, dolor, hambre, pobreza por parte del Dios bíblico, tiene su expresión más radical en la encarnación. En Jesús, Dios no solo está de parte de los pobres. En Jesús, Dios no solo cuida del pobre y está cerca de él. En Jesús, y tendremos que saber por qué, y si eso ya es liberador, ¿no? Dios mismo se hizo pobre. Comparte su destino y revela así en total radicalidad este corazón misericordioso del Padre del que hemos estado hablando esta mañana. La riqueza que nos da con su pobreza es este amor misericordioso de Dios. Es decir, lo que pierde, asumiendo la pobreza, nos lo da. Y Dios no pierde cosas, no pierde ganancias. Se pierde a sí mismo, porque lo que da es amor y Dios es amor. Y fijaos entonces, cuando Dios se pierde dándose por amor, entonces del todo no se pierde y se cumple la paradoja evangélica, que el que entrega su vida la encuentra, que hay más alegría en dar que en recibir, y que si nos atrevemos a entregarnos, entonces va a surgir una fuente dentro de nosotros, ¿no? Porque no se trata de cosas, sino del dinamismo del amor, que hará posible que nuestra pobreza no sea miseria, sino que sea una capacidad. Siempre seréis ricos para ser generosos, que va a decir también San Pablo, ¿no? San Pablo en la segunda carta a los Corintios hace todo un tratado sobre el tema de la generosidad cristiana en relación con una colecta que él está haciendo para la iglesia de Jerusalén. Yo no voy a entrar ahí. Pero estos textos, ¿no? Cuando él dice, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, pero ¿cómo nos va a enriquecer con su pobreza? Sí, porque al hacer ese mismo gesto de hacerse pobre ya nos hace ricos, porque el gesto de hacerse pobres que brota de su amor es nuestra riqueza. Y eso nunca va a hacer a Dios miserable. Es una pobreza que es ya riqueza, ¿no? Es rico en cuanto que se hace pobre, y su pobreza es riqueza. Es una paradoja. Justamente porque la riqueza y plenitud de Dios es el amor, y el dinamismo del amor es la donación, la generosidad, la desapropiación. Este es el movimiento del amor, perderse en favor del otro. Y así, ¿no? Es como uno llega a la plenitud. Por eso, en realidad, ¿no? Es un empobrecerse no en el sentido negativo que nosotros entendemos, sino en un sentido positivo, ¿no? Porque al vaciarse, Dios por amor para nosotros, Él no se pierda, se realiza. Es que así es nuestro Dios. Y además, y esto, bueno, claro, nos mueve, o sea, nos mueve a nosotros a no tener miedo, claro, porque escuchamos estas cosas, hoy lo hablábamos, ¿no? Que había aquí un silencio en la sala esta mañana, escuchando a Gonzalo, a Prado, porque nos denuncia, ¿no? Yo creo, no sé, bueno, luego lo hablaremos, pero estas cosas, pues, no nos dejan indiferentes y siempre pensamos que podemos hacer más y entramos en esta lógica. Pero desde aquí, y tenemos miedo a entrar en la lógica de la pérdida, porque claro, a ver, ¿cuánto tengo yo que perder para comprometerme con los pobres? Y bueno, y realmente habrá que eso llevarlo luego a lo concreto, que también hay que llevarlo a lo concreto, ¿no? Pero desde esta lógica de el empobrecimiento por amor, la dinámica del amor que mueve a la donación, pero que no nos va a hacer miserables, sino que eso es lo que nos va a introducir en una pobreza que nos lleva a una plenitud, bueno,
Es como un respiro. Quizá Dios se ha encarnado para enseñarnos esto. Y luego también lo han comentado Gonzalo y Prado, pues que este dinamismo es el principio de esperanza de nuestro mundo. Porque, claro, no es un principio del comunismo, ¿no? De no tener nada a nadie para así no entrar en disputas nadie, ¿no? Sino, si Dios nos enriquece con aquello por lo que se ha hecho pobre, ¿no? Y nosotros entramos también en este movimiento de donación, ¿no? Y aceptamos entrar en la paradoja evangélica de perder, pero ahí nosotros vamos a encontrar una nueva vida. Entonces es posible, sí, una transformación de nuestro mundo. Y la mayor cercanía con Dios, lo han dicho esta mañana, es el mayor impulso de transformación de la sociedad. O debería serlo. Porque por eso no, el egoísmo es un pecado, que decíamos esta mañana, ¿no? No entrar en esta dinámica es un pecado. El tema ético entronca con lo religioso, porque la cercanía con Dios pues nos lleva a una configuración con Él, a comprender su lógica. Esto nos transforma. Y al final, como no se trata de una estrategia política, porque ya sabemos lo que dan de sí nuestras fuerzas y las estrategias políticas, pues solo en la lógica del Mesías pobre por amor a los otros, que se entrega, se puede cambiar la realidad y llevarnos a una plenitud y justicia, ¿no? Que nos lleva a todos a una plenitud, ¿no? Entonces hay dos pasos en este proceso. Nos enriquece con su pobreza, porque ya un amor así, un amor que pierde, un amor que se dona, un amor que se abaja, que renuncia a lo suyo, es la mayor riqueza de la vida. O sea, es que un Dios así, ¿no? Y es lo que cantamos tantas veces cuando decimos, si te tengo a ti no necesito nada. Ser pobres por amor es una riqueza, ¿no? El gesto de abajarse a alguien, de querer acoger su situación por amor y abrazarla, ¿no? Ese gesto de por sí es la riqueza más grande. Pero es que además en ese gesto se restaura, ¿no? Se restauran las relaciones, Dios se abaja y dándonos lo que Él deja, nos da su propia vida y entonces se quita de lo suyo para dárnoslo, nos diviniza, pero como aquí no se trata de egoísmo y Él no pierde dándose, pues entonces llegamos realmente a una experiencia de plenitud. Es que dándonos no perdemos. Dándonos no perdemos. Hay como en el documento, yo he seguido también el documento, hay como una vía teológica y una vía evangélica, ¿no? Para ahondar en Jesús como el Mesías pobre. Teológicamente, la clave de esta pobreza del Dios encarnado está en el verbo descendió, ¿no? Que encontramos en abajó, ¿no? El abajarse, el descender, y que también expresamos en el credo de Nicea, ¿no? Descendió. Hay dos textos de la Escritura que aparecen en la exhortación que expresan este movimiento de empobrecimiento de Dios por la riqueza de su amor a nosotros. Y los dos tienen una misma raíz griega, ¿no? Que tiene que ver con esta palabra kenosis, ¿no? Y que traducimos por despojarse, vaciarse, anonadarse, descender. Me ha impresionado que en la carta apostólica que ha escrito el Papa León también a propósito de este viaje, ¿no? Por los 1700 años de Nicea, también recalca, tiene una explicación muy bonita sobre este descender, ¿no? Ahí os lo dejo. Pero los dos textos que estarían como que podríamos rezar esta tarde, uno es el prólogo de Juan, ¿no? Y otro es el himno a los filipenses. El prólogo de Juan, sobre todo en el versículo Juan 1,14.
El prólogo de Juan, ¿no? Ya sabemos que Juan no nos cuenta, no tiene un relato del nacimiento y de la infancia de Jesús, como sí encontramos en Mateo y en Lucas. Podríamos decir que su prólogo es el relato de la infancia de Jesús, ¿no? Podríamos decir así. Nos habla de lo que llaman los en teología la preexistencia, ¿no? Y el misterio de la encarnación. Y la clave en nuestro tema es: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde la vida trinitaria, ¿no? Pasando por la revelación histórica, que serían los versículos anteriores al versículo 14 de Juan 1, llegamos al misterio de la encarnación. El Logos, que estaba con Dios y era Dios, se hace carne. La palabra, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es un momento como para contemplar la encarnación. La palabra se silencia, se hace infante, que significa el que no puede hablar, ¿no? El Hijo se hace carne, la razón, ¿no? El Verbo se hace carne, el Hijo se hace siervo, asume lo que no le corresponde. ¿Cuál es la riqueza de Cristo que nos está hablando en el prólogo de Juan? Es su estar con el Padre. Que dice, el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, ¿no? Es su estar con el Padre. Jesús, en la encarnación, acepta darnos esta riqueza existencial, que es su propia filiación. Y de hecho, el prólogo termina, ¿no? Hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no? Para que seamos hechos hijos. Ahora no me viene el texto tal cual, no lo tengo aquí, ¿no? Pero como hemos dicho, en realidad esa riqueza existencial Él no la pierde, sino que la vive de un modo nuevo compartiéndola con nosotros. Y el Hijo de Dios se hace hijo del hombre. Ese es el misterio que contemplamos en el prólogo de Juan. Y abre un camino nuevo. Aprende a vivir su filiación, ¿no? Como hombre y nos regala esa filiación a todos nosotros. Desde aquí la pobreza del Verbo encarnado es asumir todo lo humano en una situación total de dependencia. Asumió la finitud, la relegación, la dependencia existencial que nos caracteriza y la salvó asumiéndola como hijo. Puso su tienda entre nosotros, se hizo uno de los nuestros. Quiso compartir nuestro destino, pero lo hace desde lo que Él es. La pobreza es venir a vivir lo que es, eso no puede renunciar a su identidad desde nuestra realidad humana. Todo lo finito humano queda, por lo tanto, referido a la experiencia de filiación. Y ya Juan, entonces aquí se cumple esta idea que la pobreza que Jesús asume en realidad no es negativa, sino es una nueva forma, ¿no? Forma parte de su propia existencia, es la filiación y la vive como hombre, ¿no? Y ya Juan apunta a una pobreza mayor que la encarnación, ¿no? Que es la pobreza del rechazo de este propio amor que Él nos da encarnándose. Porque dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hay dos movimientos o como dos etapas en el movimiento de descenso. Una, darnos lo suyo, y en cuanto que es suyo no lo pierde porque es su identidad. La comparte con nosotros y la asume de una forma nueva, lo que llamamos de una forma kenótica. Jesús aprende a ser hijo como hombre, pero eso nos permite a nosotros, nos hace ricos con su pobreza. Pero también asume una pobreza mayor, que es la de que nosotros rechacemos su regalo. Que nosotros, ¿no?, podamos cerrar las puertas a ese regalo suyo, de la filiación y la fraternidad. La negativa a acoger su presencia entre nosotros. La mayor pobreza es el desamor. La única pobreza, la única verdadera pobreza. Hemos dicho que Él nos puede enriquecer, ¿no? Porque Dios es amor y esa es la pobreza buena,
la única pobreza mala que destruye la humanidad es el desamor. Y esto también es lo que vemos en el himno a los filipenses. Esta perspectiva de Juan: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, y dice, y a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Eso es lo que quería decir antes, ¿no? Es esta perspectiva de la negativa al amor, ¿no? Que es como una radicalidad mayor de la pobreza que Dios asume, nos la propone Pablo en el himno a los filipenses, en el capítulo 2, donde Pablo habla de un descenso que va desde Dios hasta hacerse hombre, y un hombre cualquiera, y un hombre siervo, y un hombre sometido a la muerte y a la muerte de cruz. Y dice así textualmente Dilexité, es decir, la pobreza radical de la encarnación es la pasión y la muerte. Y no solo eso, el tipo de muerte de Jesús. Esta es un poco contemplación como la expresión teológica de este misterio de el Dios que se ha desposeído de sí para darse a nosotros y enriquecernos por amor. Y luego en Dilexité hay una gran y muy bonita, y casi es lo que yo he rezado más, hay un largo espacio a lo que he llamado como la vía evangélica. Es decir, se nos describe la vida de Jesús, la biografía, ¿no? Destacando cómo Jesús en su ser hombre, ya no solo en el acontecimiento de la encarnación como acontecimiento salvador, ¿no? Sino cómo Él vive la humanidad, cómo Él ha sido hombre como nosotros, ¿no? Cómo ha desarrollado su vida desde un principio de pobreza y austeridad. O sea, que no se trata solo, ¿no?, de este gesto salvador, sino que luego en cada episodio de su vida podemos encontrar como un eje transversal, ¿no?, la elección de las condiciones de pobreza y austeridad. Y el texto las describe, ¿no? El nacimiento. Jesús nace fuera de su propia casa, en condiciones desfavorables, incluso a nivel de aceptación social, unos padres en situación irregular, podríamos decir, ¿no? No, claro, es que hay que pensarlo todo, ya nos hemos acostumbrado, pero no es acogido, no es recibido, no encuentra un lugar donde poder su madre dar a luz. Dice Lucas 2:7, no había sitio para ellos en la posada. Es depositado en un pesebre como gesto de esta humillación, ¿no? No es que descienda a lo humano, es que por debajo de lo humano, donde están los animales, ¿no? Y es acompañado por los pobres de Israel, los pastores, que son quienes acompañan y contemplan este momento. No solo, podemos decir, porque hay siempre esta paradoja, ¿no? También están los ángeles y los reyes, pero bueno. Asume la condición de infante. Jesús no es Buda, que nace y ya da 3 pasitos y ya, tacatá. No, tiene que aprenderlo todo. Pensemos que el logos se hace ronroneo, balbuceo, ¿no? Llora, tiene necesidad, ¿no? Es un niño de verdad. Ahora, como hay varias hermanas que sus hermanas han tenido hijos, ¿no? Y ya nos damos cuenta que no es tan ideal tener hijos, por lo menos las 2 primeras semanas. Se convierte en prófugo, según los relatos de Mateo. Asume, pues, la condición de inmigrante, ¿no?, extranjero, perseguido. Entra en la humildad y paciencia de nuestra condición temporal y finita. Es un desconocido durante muchísimos años de su vida. Es uno más. Se somete a la autoridad de sus padres en la vida oculta.
En el episodio de la presentación del niño Jesús en el templo, en Lucas 2, 22, 24, se enfatiza, ¿no?, pues que Jesús y sus padres vivían en una condición muy modesta y austera, porque ofrecen una pareja de pichones o tórtolas que, según el Levítico, era la ofrenda destinada a los pobres. Durante su vida de joven en Nazaret, asume el oficio de tecnón, Marcos 6:3, es decir, un artesano al estilo pues de los chapucillas, de los manitas, ¿no? Esto del carpintero ideal, como con la gubia y tal, quizá no era esto, ¿no?, sino más bien este tipo pues de personas un poco que viven de su trabajo manual en un oficio de supervivencia, ¿no?, un poco para todo, sin posesiones, inferiores incluso a los campesinos, porque los campesinos y los ganaderos pues algo tenían, por lo menos sus ovejas y su campo. Pero estos técnicos arreglatodos o chapucillas pues no tenían nada. En la inauguración de su ministerio, Lucas 4:18, en la sinagoga de Nazaret, Jesús lee el pasaje de Isaías y se identifica, ¿no?, con un ministerio, ¿no?, mesiánico ligado a este amor misericordioso de Dios, especialmente cercano a los oprimidos, los pobres y los prisioneros del mal. Y ya también en este episodio se percibe esta otra pobreza que Jesús abrazará, que es la del rechazo, la negativa, la resistencia a su presencia y palabra. Porque le querían echar mano, ya empieza esta tensión que está tan presente en los evangelios. La tónica general de su ministerio público está marcada por la predilección de los pobres. Lo expresa también, si Lucas 4, que es el inicio del ministerio público, lo expresa, también lo expresa Mateo en el inicio de su ministerio público con las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Podía ser la quinta, la sexta, pero es la primera. Los signos que acompañan su predicación, las compañías que elige, las palabras que ofrece están dirigidos especialmente a los pobres, los marginados, los débiles de la sociedad y de la religión judía, que son los enfermos, las viudas, los niños, los pobres, los extranjeros y los pecadores. Esas son su compañía. Esta cercanía a ellos abre una esperanza en sus vidas, porque es verdad, Jesús no trata de ensalzar la pobreza, sino de abrir un camino de salvación y liberación del hombre que está, ¿no?, en situación de necesidad, porque Jesús a ellos les cura, les devuelve la dignidad perdida, les trata con cariño, con deferencia, les perdona, les acoge, ¿no? Algunos episodios de la vida pública en los que se ensalza esta cercanía de Jesús con los pobres y con la pobreza. Algunas están en Dilexite, casi todas, si alguna no hay lo diré. Marcos 2, 23, 28, el episodio de las espigas arrancadas. Es interesante además porque el Papa ofrece algunas exégesis interesantes en ese sentido. Es ese episodio en el que Jesús va con sus discípulos, ¿no?, y se ponen a arrancar espigas en el campo. Y entonces los fariseos, es un sábado en que no está permitido que hagan eso, ¿no? Jesús arrancan espigas para comer mientras atraviesan los campos. Este gesto, a modo de privilegio, espigar los sembrados, está reservado a los pobres. Los pobres tenían el privilegio de poder coger de lo que caía, ¿no?, de la siembra de los campos. Y Jesús se identifica, por lo tanto, con estos pobres. Y a la vez es muy bonito porque este texto es un texto mesiánico donde él revela también su soberanía, ¿no?, sobre la ley. Porque hemos dicho que la pobreza que Jesús trae no es miseria, está ligada a su soberanía, a su dignidad divina. Luego está el Mesías sin hogar, en Mateo 8:20, Lucas 9:58. Jesús se define a sí mismo como un maestro itinerante, sin hogar. Dice, sin lugar donde descansar. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esta forma de vivir, de nuevo, ¿no?, que es como dura, como de pobreza, la podemos también entender como signo de la riqueza que nos da, que es su vinculación con el Padre. Jesús, donde descansa, es en la confianza en el cobijo que tiene en el Padre, no en los bienes de este mundo. Las condiciones para el seguimiento. La verdad es que Jesús a sus discípulos les exige la renuncia de los bienes de este mundo para que la seguridad existencial esté en el amor del Padre y en su providencia hacia nosotros. No estéis preocupados por lo que vais a comer y por cómo os vais a vestir. Pide a sus discípulos una disponibilidad hacia los demás. Cuando salgáis, no llevéis muchas cosas con vosotros. Y es bastante austero en el equipaje para cuando salimos todos y hacemos la maleta, ¿no? Para no tener nada que defender. Porque quien mucho tiene que defender. Sobre todo si lo que mucho tiene es lo que no quiere compartir con los demás. Porque si tiene mucho amor, no tiene que defenderlo. El amor mueve a dar. Otro texto que no aparece en Dilexite, pero que a mí me ha venido, ¿no?, es cuando a Jesús le consideran loco y pecador. En Marcos 3:21 está fuera de sí y pecador porque era la mayor pobreza de ese tiempo, ser considerado un pecador. Cuando en Mateo 11:19 dicen, es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Jesús abraza la pobreza existencial de la exclusión, del juicio, del rechazo social y religioso, ese que desprecia, del que se sabe inferior a los demás. Y también hay un texto que aparece en Dilexite y que ha salido, ¿no?, que es la unción en Betania, antes de la pasión. Cuando una mujer hace este gesto misericordioso y misterioso de derramar sobre Jesús el perfume caro, y los discípulos piensan y dicen, ¿a qué viene este derroche? Eso podría haberse vendido muy caro y haberlo dado a los pobres. Y la respuesta de Jesús es, dejadla. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Por un lado, esta mujer ha comprendido que Jesús es el Mesías pobre, humilde y sufriente, sobre el que quiere derramar su amor, aquello que tenía para vivir, como la viuda del Evangelio. Es el gesto propio del que no tiene nada que defender, sino que solo puede amar, ¿no? Solo puede amar. Y por otro lado, la defensa de Jesús, ¿no?, es una invitación que nos mueve a cuidar estos gestos de amor, ¿no?, que ofrecen gran consuelo y no quedan en el olvido, en el corazón de Dios. Ningún gesto de afecto, de consuelo, quedará olvidado. Especialmente, esto lo dice la carta, la exhortación, especialmente si está dirigido a quien sufre dolor, soledad o pasa necesidad. Estos gestos de amor, ¿no?, son la mayor riqueza que podemos dar a los demás. Los pobres necesitan que se les mire y dirigirles la palabra y darles dignidad. Pero además, el texto, también en una exégesis un poco original, ¿no?, a mí me lo ha parecido, en la exhortación, vincula estas palabras de Jesús, los pobres los tendréis siempre con vosotros, y dice, podemos leer este texto en relación con otra afirmación de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Era justo darle a Jesús este ungüento de los pobres, porque Él mismo es el pobre por excelencia. No, si es que la mujer no se había confundido, había gastado su dinero en los pobres, dándoselo a Jesús, que es el pobre por excelencia. De tal modo que la caridad con los más necesitados, y esto dice la exhortación, y ahora vamos como al final, yo no tengo mucho más que decir, no es solo un gesto de beneficencia, de ser buenos, de humanidad, de altruismo. Es que nos sitúa en el horizonte de la revelación.
porque al cuidarles y amarles, estamos encontrándonos con el Señor de la historia. Es que se estaba cumpliendo, ¿no?, entregar a los pobres. Antes de terminar, no puedo no decir, pues a ver, este recorrido por la vida de Jesús, que otro paso de la vida de Jesús que señala esta elección y esta predilección por la pobreza es la pasión, todo el misterio de la pasión, ¿no? Jesús es condenado como culpable de blasfemia, que era la muerte más ignominiosa del momento. La gente quiere su muerte y la pide. Crucifícale. La ejecución se realiza fuera de la ciudad, en lugar de los excluidos. Se queda completamente desnudo, Cristo. Es despreciado durante la ejecución. Sufre tortura física y psicológica, sin poder defenderse, completamente inerme, y entra en la mayor pobreza humana, que es la muerte. Bueno, pues esto nos toca contemplar, ¿no? Y a veces no hay mucho que explicar, sino contemplar, ¿no?, porque es un signo tan grande de amor que no tiene como explicación lógica, sino que requiere dejarse pensar que esto lo ha hecho por mí, ¿no?, para acercarse a mí. Para terminar, Jesús nos espera en los pobres. Dentro de las muchas presencias de Cristo que tenemos y son cauce de encuentro con Él, la palabra de Dios, los sacramentos, la vida de la Iglesia, el amor fraterno a los hermanos, la conciencia personal donde Él nos habita, los pobres son un lugar teológico. Jesús se ha hecho pobre y no solo eso, se ha identificado ya para siempre con los pobres. A mí me lo hiciste. En Mateo 25. Por lo tanto, repito, no es una cuestión de mera caridad en el sentido caridad de buenismo, de hacer cosas buenas por los demás, que ya de por sí tiene un gran valor. Y también es un espacio donde podemos, ¿no?, como interactuar, podría decir, o desarrollar proyectos con nuestro mundo, con personas increyentes, que también. Es que es una cuestión teológica. Nosotros, todos los que estamos aquí, que nos pasamos la vida buscando a Dios, ¿no?, y Dios no es fácil, y a veces hacemos cosas raras, pensamos que tenemos que hacer cosas raras para encontrarnos con Él, pues Cristo nos espera, nos habla y se nos da a conocer en los pobres. Dice el texto que ellos son un acceso hacia Dios. Una de las vías de encuentro con Dios. Tendríamos que estar como locos, buscando un modo, ¿no?, de contar. Un amigo pobre tendríamos que tener todos. Así que no son ellos los que reciben de nosotros. Somos nosotros quienes recibimos de ellos, y la mayor riqueza, porque creemos que a través de ellos llega a nosotros la bendición y la cercanía de Dios. Así que aunque sea molesto, porque decía una amiga nuestra, pues que es muy fácil hablar de los pobres, pero los pobres huelen mal, ¿no? Una amiga muy comprometida, no con
con los pobres. No lo decía en el sentido pues que, no sé, si entráramos más en esta perspectiva, pues como decía Francisco, lo que es amargo se puede convertir en dulce cuando abrazo al leproso, porque es nuestro Cristo al que amamos, al que deseamos, al que buscamos, al que desearíamos habernos encontrado con Él para darle la mano, para caminar a su lado, el que nos espera en los pobres.